Muy buenas, hermanos, amigos, familia, reciban un cariñoso saludo, nuevamente encontrándonos frente a la palabra de Dios y agradeciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da. Nuevamente extrayendo verdades eternas de la palabra de Dios que nos sirven para nuestro diario vivir y para aplicar siempre en nuestra vida. Esto es muy importante que cojamos este hábito desde pequeños, porque aun cuando fuéramos viejos no nos apartaremos de esto. Es lo que dice Salomón en el Proverbios capítulo 26, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es clave, porque Dios no llamó jóvenes, ni ancianos, ni viejos, ni todo esto. Dejen los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Es clave que el niño comience desde pequeño y levantemos hombres y mujeres limpios, que no se contaminen con tanta corrupción que hay en el mundo. Entonces, la idea es levantar hombres con autoridad y mujeres con autoridad también. Que si el Señor un día les llama a predicar el Evangelio, puedan pararse detrás de un púlpito y delante de la gente y poder decirles, así dice el Señor. Esto es muy importante, pero todo depende de nosotros, que les estemos inculcando la lectura bíblica y que nosotros lo hagamos también, que ellos vean, porque el niño aprende más es de el ejemplo que le damos. En el capítulo, creo que es capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 19, Cristo dijo, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. Entonces se aprende más con el ejemplo que con la palabra que le estemos hablando nosotros, si esas palabras no tienen un respaldo de vida. Pero bien, vamos a seguir hablando todavía un poco más de la encarnación de Cristo. Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo se hizo un hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Ellos la vieron. En primera de Juan capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, él dice, lo vimos, lo contemplamos, lo tocamos, lo palpamos. Vieron su gloria, pero el Verbo se hizo carne, se hizo un hombre y habitó entre nosotros. Y estuvo aquí por unos 33 años, o 33 años y medio, dice, pero no encuentro yo una cita que me diga la edad en que murió él. Solo encuentro que se bautizó cuando tenía más o menos 30 años. Y comenzó su ministerio porque recibió el Espíritu Santo, fue lleno y siguió. Pero bien, esa encarnación nos está mostrando algunas cosas que son importantes, pero pidamos la bendición de Dios. Padre Santo, en el nombre de Cristo, el Señor, el nombre que es sobre todo nombre, nos acercamos a usted, dándole las gracias por Jesucristo que hizo posible lo que humanamente es imposible, la salvación, Señor. Muchas gracias. Gracias. Y no solamente que hizo posible, sino que la dejó al alcance de cualquiera que le crea, porque todo está dicho y está hecho. Ya no puede ser por obras la salvación, porque todo está hecho ya. Ahora es cuestión de fe. ¿La aceptamos o rechazamos? Son las dos cosas, las dos opciones que se tienen hoy nada más. Lo único que usted no hizo por nosotros fue tomar una decisión. Nos la dejó a nosotros y cada uno tendrá que decidir y responder también por la decisión que tome. Y esperando que tomen las mejores decisiones por Jesucristo, obedecerle, seguirle y servirle. Y pidiéndole, Padre mío, en este día que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor.
vimos que la encarnación de Cristo lo primero que nos muestra es que todo el mundo es pecador. Y eso lo sabemos. Y lo dice la Escritura en Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo todo lo que es, cómo nos dejó mal parados el pecado, porque antes de que Cristo se encarnara, Dios miró a ver si había uno como Él, pero no lo halló. No hay un justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Después vimos que Él nació y su vida impecable, sin pecado, perfecto, y esta vida es la que hace el pecado imposible la salvación, y la vida de Cristo hace imposible la salvación, porque no hay quien pase toda una de esas vidas que Él pasó sin pecar, ser probado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecar. Tremendo, eso no lo puede hacer ninguno. Fue una vida limpia, transparente, que nadie la puede tener. No podemos vivir eso. Eso hace imposible la salvación para cualquier persona, y especialmente en este tiempo que la mayoría de gente está buscando una salvación por buenas obras. No hacerle mal a nadie. Todo eso es imposible y cháchara todo lo que se habla con la gente por ahí. Hoy vamos a hablar en cuanto a la muerte de Cristo. La muerte de Cristo hizo imposible la salvación para la humanidad si no es por medio de Él. Como dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si no es por medio de Jesucristo, ninguno va a llegar al Padre. Así estén buscando por los medios que sean. Si hubiese un medio posible de podernos salvar nosotros, Jesucristo no había muerto, pero murió y cerró todos los atajos y caminos y pretextos y excusas que nosotros tenemos. Solamente la venida, la palabra y las obras de Él dejaron con la boca cerrada a todo el mundo, porque dice, ya no tienen excusa, porque ya vine y les hablé. Hice obras extraordinarias que ninguno ha hecho. Entonces ya no tienen excusa. Ya no hay pretextos que yo no sé, que yo no entiendo, que a mí no me hablaron. No, la venida mía fue suficiente. Y la gente tiene que entender y saben que Cristo murió. Nació, vivió y resucitó también, y murió y resucitó. Pero la muerte de Cristo cierra todos los atajos. La mayoría de personas están buscando una salvación por buenas obras, y yo les digo, si las buenas obras salvaran, Cristo no había muerto. Si la religión que usted defiende a capa y espada aquí, y que en ella nació y en ella murió y que es lo que le enseñaron los padres, si la religión salvara, Cristo no había muerto. Si hubiese un solo medio de podernos salvar, Cristo no habría muerto. Aquí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Y es que no puede ser por obras, porque Cristo ya hizo una obra extraordinaria que ya no dejó nada por hacer. Todo está hecho y está dicho. Él dijo, consumado es.
Una cosa es que Él haya pagado toda la deuda nuestra y otra es que nosotros digamos, no, yo no necesito de que nadie me pague. Yo veré cómo pago, pero pago. Y es una deuda impagable. Es una deuda impagable la del pecado, porque por aquí hay algunos pasajes. Por ejemplo, en el Salmo 49 dice la palabra de Dios: los que confían en sus bienes, estoy en el Salmo 49, versículo 6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano o darle a Dios el rescate por alguno. Ninguno podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Por más dinero que tenga, eso no le va a alcanzar para decirle, Señor, yo le pago esto por mi salvación. No, porque no es por obra. El precio que pagó Cristo es muy alto y muy especial y ninguno más puede hacer eso. Así que por más dinero y cosas que tengan, mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay precio. Pero dice, si yo fuera el único hombre que estoy aquí en este planeta y soy dueño de todo lo que existe y le ofrezco eso a Dios por la salvación de mi alma, dice, no, eso no le alcanza para nada. El precio de la salvación es tremendo. Y también el castigo al que rechaza esa salvación, como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Que no hay cómo comprarla. Eso no es por obra. Y la gente que haciendo buenas obras, y buenas obras no existen. El profeta Isaías decía por allá en el capítulo 55, por ahí, que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Es decir, lo mejor que el hombre incrédulo puede presentarle a Dios, lo mejor, porque está hablando que la justicia es como un trapo inmundo. Ahora, si somos malos, injustos, porque no hay un justo, ¿cómo? ¿Qué le puede presentar a Dios? Es tremendo. Entonces dice acá, ¿y qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Perdón. ¿Con qué lo pagará? El apóstol Pedro decía por acá, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, la palabra de Dios dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Habla de nuestra fe, más preciosa que el oro, es decir, esta vale más que todo el oro y todo lo que hay en el mundo. Es fe, no son obras, es la fe. Y dice el versículo 9,
obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y esto no se compra con dinero ni con nada. Por aquí dice en el versículo 18 de Primera de Pedro: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestarlo en los postreros tiempos por amor a nosotros. Así que el precio que se pagó fue tremendo, la sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire el precio que se pagó. Por algo dice Pablo allá en el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 20, porque habéis sido comprado por precio. Entendamos cuál fue el precio que se pagó. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero si Cristo murió, cerró todos los caminos. Es que si esto que yo hago salvara, Cristo no había muerto. Si hubiera un solo medio de podernos salvar, Cristo no habría muerto. El apóstol Pablo decía por acá en Gálatas capítulo 2, versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras palabras, si yo me pudiera justificar delante de Dios por las obras de la ley, por buenas obras, entonces por demás murió Cristo, dice el apóstol Pablo, un hombre, el irreprensible de la ley, celoso de la ley, pero entendió que la ley no justifica a nadie. La ley no puede justificar, porque la ley no es de fe, sino de obras. Dice, el que haga esto vivirá por esto. Eso está aquí en el Gálatas 3, 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que haga estas cosas. Las buenas obras no salvan a nadie. Vuelvo y les digo, si esto salvara, Cristo no habría muerto, pero murió. En Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Murió por todos, porque no hay posibilidades de salvación. En Marcos capítulo 10 dice la parábola esta del joven rico. Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante, pero vamos a leer de versículo 20. Entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud, porque Cristo venía buscando vida eterna, ahí le dio los 10 mandamientos, porque Cristo todavía no ha muerto, la gracia todavía está pendiente. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándole alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. A los que confían en las riquezas, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.
Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Se puso difícil. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Él dice que la salvación para los hombres es imposible si no es por medio de Él. Pero si la estamos buscando por otros medios, estamos perdidos. Si no es por fe en Jesucristo y en ese sacrificio que Él hizo, estamos perdidos. Es imposible. Yo le digo a la gente, si usted no la está buscando por medio de Jesucristo, no la busque porque no la va a encontrar. La salvación es imposible, fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Así que si Él dijo eso, yo le creo. En Romanos capítulo 4, versículo 25 dijo Cristo, dice el apóstol, que Cristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Porque somos justificados por fe, Romanos 5.1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Todo es por fe, porque ya no hay nada que hacer. Esto es como que me digan a mí, yo le estoy pagando una deuda que para mí es impagable y me dan el recibo que yo ya no debo nada, ya yo pagué toda su deuda, todo está cancelado, consumado es, dijo Cristo, está pagada la deuda. Y me dan el recibo, usted ya no debe nada. Entonces ya es cuestión de fe, si yo le creo o no le creo. Esto es como la historia de dos mendigos y un gringuito que pasaba una vez por la calle y le pidieron limosna. Escuché esto, yo no lo vi. Le pidieron limosna a los dos mendigos que estaban ahí, pero él siguió. Más adelante regresó nuevamente. Le remordió la conciencia alguna cosa, vino y sacó una chequera y le firmó un cheque de $1,000 a uno y firmó otro cheque de $1,000 al otro. Uno dijo, somos millonarios, porque para un mendigo $1,000 y cuando estábamos aquí en Sucre es una millonada. Somos millonarios. Pero el otro vio el cheque y dice, ¿tú crees que en este tiempo que alguien va a dar $1,000? Entonces cogió el cheque así y lo hizo pedacitos y lo botó. Y el otro se fue al banco y regresó con $1,000. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia aquí? La fe. Uno creyó y el otro no. Y está pagado todo. Tenga, ya usted no debe nada, todo está pagado usted. Pero si quiere seguir pagando, tendrá que pagarlo y nunca podrá pagar. O esto es como decirle, el camino ya está abierto, yo soy el camino y me costó la vida para que usted pueda caminar por ahí, pero usted está con un hacha y un machete abriendo su propio camino por el monte y no sabe dónde va a ir a llegar. Es cuestión de fe, nada más. Cristo dijo, después que murió y resucitó, le dice a los discípulos, váyanse por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El Evangelio es que Cristo ya murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que murió y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para justificarnos. Porque dice Pablo, Romanos 4, 25, murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Resucitó al tercer día. Vayan y prediquen esto, que ya Él pagó la deuda, que ustedes no deben nada. Y resucitó para justificarles si es que creen. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahora es cuestión de fe.
La salvación y la condenación están en las manos de toda persona y ella va a elegir qué va a hacer. Estuve hablándole a alguien y le dije, siempre que voy, piense, estoy pensando, y así está. Y le dije, vea, ya no piense más, se acabó el tiempo. Y se asustó, ¿y cómo sé? Un día llegaremos a esto, ya se terminó la oportunidad y ya no piense más, ya se acabó, ya se cerró la puerta y ya no hay nada que hacer. Me dijo, yo dije, vengo es a darle la fecha para que usted haga esto ya. Dijo, no, yo se lo voy a dar a usted. En esta semana ya yo elijo y como y todo. Que decida bien, porque no tiene otra oportunidad. No se puede justificar delante de Dios diciendo yo soy católico, yo soy adventista, yo soy cristiano, lo que sea. Si no estamos bien seguros de haber hecho las cosas como dijo Cristo y bíblicamente. Así que yo no le hago mal a nadie que todo esto. Y esa es la autojustificación y el engaño más grande que tiene la gente en este tiempo. Que no se dan cuenta que son pecadores perdidos, que necesitan ser hallados por Jesucristo. Y que si Él murió es porque no hay posibilidades de salvación para nadie. Esto se hizo imposible. La venida, las palabras y la obra de Cristo ya quitó todo pretexto y excusa de la gente. Y la muerte de Cristo cerró todos los caminos. Esta encarnación de Cristo, haciéndose un hombre porque tenía que morir para poder resucitar y justificar a un pecador por medio de la fe en Cristo. No hay nada que hacer. Nos toca agarrar a Cristo. No nos queda otra. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, y si dice nadie, es nadie, va a llegar al Padre sino por mí, porque yo soy el camino. Y tienen que caminar es por ahí. Yo soy la verdad y tienen que creerme. Yo soy la vida y tienen que vivir es por mí y para mí. Y el que no tiene la vida está muerto. Y dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, porque Él es la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, está muerto. Y si usted no tiene a Jesucristo como el Salvador, está muerto en delitos y pecados. Pablo decía en el capítulo 8 de Romanos, versículo 9, porque no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ese está muerto y perdido. Preocúpese, más que todo, por el Espíritu Santo, que es la clave de la salvación, y piense, ¿dónde lo va a recibir? Cristo al salir del agua cuando fue bautizado. Y pienso que esta es para todos. Pero es tiempo de estar agradecido de Dios por su encarnación, pero esas cositas, 3 cositas que hemos visto, son muy importantes. Nos muestra la encarnación de Cristo que todos somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Su vida cerró, hace imposible la salvación porque ninguno va a vivir aquí sin pecado. Murió sin pecado. Y si murió es porque no hay posibilidades para nadie. Es imposible, como él mismo dijo en Marcos 10:27, para los hombres es imposible, se les volvió imposible porque no tienen la santidad. Y veremos otra cosita el próximo miércoles, si Dios permite, y llegamos allá. Mientras tanto, que encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu